Metabolismo. Un rasgo fundamental que caracteriza la vida es el hecho de que los seres vivos intercambian sustancias y energía con el medio externo, es decir, funcionan como un sistema abierto. Los organismos necesitan materiales y energía para mantener su alto grado de complejidad y organización, es decir, para crecer y reproducirse. El metabolismo es el conjunto de transformaciones de materia y energía controlados por enzimas. Es un proceso continuo e indiviso que hace posible el crecimiento, desarrollo, conservación y reparación celular. El metabolismo se divide en dos procesos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es una reacción de síntesis de proteínas, donde se consume energía. El catabolismo es una reacción de descomposición donde se libera energía. Por ejemplo, a nivel general, el ser humano consume alimentos. En este caso puede ser un caldito de pollo, arroz, papas, etc. Estos alimentos empieza a descomponerlos con el propósito de obtener nutrientes para las actividades diarias del ser humano, digamos para correr, trabajar, estudiar, etc. Esto a nivel general, pero a nivel más específico se compone de dos fases, que es la fase destructiva y la fase constructiva. ¿Qué pasa en la fase constructiva o en el anabolismo? Pasamos de moléculas pequeñas a moléculas grandes. Se construye las reservas de energía, se regenera y construye estructuras. Es decir, estos aminoácidos que obtenemos de la comida que consumimos, del alimento que consumimos, se producen las proteínas. Es la síntesis de proteínas. Y estas proteínas las consume el cuerpo. Cada proteína tiene una función en particular. Por ejemplo, unas ayudan a la digestión, otras a la respiración, otras a la regeneración celular, otras para el crecimiento, etc. Pero cuando el ser humano no gasta estas proteínas, cuando tiene exceso de proteínas, ¿qué es lo que pasa? Descompone estas proteínas en aminoácidos. Pasa de las moléculas grandes a moléculas pequeñas. Y es donde se hacen las reservas de energía, donde más adelante las vemos como los gorditos que tenemos. En conclusión, el anabolismo es la fase constructiva, se construyen las proteínas, y el catabolismo es la fase destructiva. Se destruyen las proteínas en aminoácidos con el propósito de después de que estos aminoácidos sirvan para fabricar nuevas proteínas. Estos dos procesos son complementarios, es decir, los dos procesos se ayudan mutuamente, uno no puede funcionar sin el otro. Y aquí tenemos un cuadro resumen. Anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la fase donde se construyen las moléculas que el cuerpo necesita. Y el catabolismo es el proceso donde se descomponen las grandes moléculas en pequeñas moléculas. En el anabolismo se consume energía, mientras que en el catabolismo se libera energía para el organismo. En el anabolismo se produce una reacción endergónica. Quiere decir que es una reacción química donde el crecimiento de energía es libre y positivo, es decir, se construye. Mientras que en el catabolismo se produce una reacción exergónica. Es una reacción química en donde la variación de energía libre es negativa, es decir, se consume. En el anabolismo se producen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Y en el catabolismo se producen moléculas simples a partir de moléculas complejas. Ejemplos del anabolismo es cuando los aminoácidos se convierten en proteínas, la glucosa en glucógeno y los ácidos grasos en triglicéridos. Y un ejemplo de catabolismo es cuando las proteínas se convierten en aminoácidos y los triglicéridos en ácidos grasos. Y nos dan dos ejercicios. El primero nos dice que el catabolismo es un proceso degradativo del metabolismo que va acompañado de la liberación de energía química inherente a la estructura de las moléculas orgánicas y da lugar a moléculas simples, mientras que el anabolismo es un proceso biosintético y requiere energía química para poder llevar a cabo y da lugar a las moléculas complejas. Teniendo en cuenta lo anterior, un ejemplo donde se puede dar un proceso catabólico puede ser
nos dan 4 opciones: la digestión de minerales, la digestión de alimentos, la ingesta y transformación de moléculas, la ingesta de multivitamínicos para la obtención de energía. Bueno, como bien sabemos, el catabolismo es una reacción donde se destruye. Por lo tanto, cuando el ser humano consume sus alimentos, lo que hace es destruir estos alimentos, los descompone para obtener proteínas y nutrientes y así realizar todas sus funciones vitales. Por lo tanto, la respuesta es la B. La digestión de los alimentos es un proceso catabólico. Bueno chicos, sí es importante recordar que el catabolismo es una fase destructiva, es decir, se libera energía, como la digestión, la respiración celular y el ejercicio físico aeróbico. Mientras que en el anabolismo es la fase constructiva, se consume energía como en la fotosíntesis. Bueno, también recuerden que las plantas fabrican su propio alimento, es decir, fabrican su propia energía, hacen la fotosíntesis. Por eso la fotosíntesis es una fase constructiva, se construye el alimento. Mientras que los heterótrofos no fabrican su propio alimento, lo que hacen es absorber el alimento de otros seres vivos, pueden ser plantas, animales, etc. Por eso los seres heterótrofos, la fase digestiva es catabólica, porque tienen que destruir estos alimentos para producir su propia energía, para liberar energía. Y el segundo ejercicio nos dice: la fotosíntesis es la transformación de materia inorgánica en materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz solar. Por lo tanto, la energía lumínica se transforma en energía química, como se muestra en la siguiente reacción. Bueno, las plantas necesitan CO2, dióxido de carbono, agua y luz solar para producir glucosa y también expulsan oxígeno. Si bajo ciertas circunstancias se observa que una planta presenta una baja producción de glucosa, este hecho podría explicarse porque A. La planta no está recibiendo suficiente agua, dióxido de carbono y luz solar para llevar a cabo su proceso anabólico y por lo tanto no se producen las cantidades óptimas de glucosa que necesita. B. La planta no está recibiendo suficiente agua, dióxido de carbono y luz solar para llevar a cabo su proceso catabólico y por lo tanto no producen las cantidades óptimas de glucosa. C. La planta está obteniendo suficiente agua, dióxido de carbono y luz solar para llevar a cabo su proceso anabólico y por lo tanto no se producen grandes cantidades de glucosa. Y D. La planta está recibiendo suficiente agua, dióxido de carbono y luz solar para llevar a cabo su proceso catabólico y por lo tanto no se producen cantidades óptimas de glucosa. Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que la fotosíntesis es un proceso anabólico, por lo tanto construye energía para su funcionamiento. Entonces descartamos la opción B y la opción D, ya que nos dice que es un proceso catabólico. No, la fotosíntesis es un proceso anabólico, construye su propia energía. Y ahora lo que tenemos que hacer es identificar la justificación correcta. Bueno, en el proceso de fotosíntesis tenemos la materia prima, que es el dióxido de carbono, el agua y la luz solar para producir glucosa y oxígeno. Pero como bien sabemos, si no tenemos la materia prima necesaria, no se puede producir suficiente glucosa y suficiente oxígeno. Por ejemplo, es como si fuéramos a hacer un tinto. Tenemos los granos de café, el agua y la panela. Esto para producir el tinto, pero si no tenemos suficiente agua o suficiente café, no se puede elaborar un tinto. Pasa lo mismo en una reacción química. Entonces, si no tenemos suficiente dióxido de carbono, suficiente agua y suficiente luz solar, no se puede producir suficiente glucosa. Por lo tanto, la opción correcta es la A. La planta no está recibiendo suficiente agua, dióxido de carbono y luz solar. Quiere decir que la planta no tiene suficiente materia prima para fabricar su alimento, para llevar a cabo su proceso anabólico y por lo tanto no se producen las cantidades óptimas de glucosa que necesita.